Hola, hola, buenas. Nuevamente por aquí. Los saluda Jorge Yauri Padilla. En este video vamos a tener un ejemplo de aplicación del tema del video anterior. En el anterior tratamos sobre el movimiento curvilíneo, velocidad, aceleración. Y esta es una aplicación numérica. Ya se trata de lo siguiente. Vamos a tener aquí una pendiente coplanar, eso sí, claro, la curva, la bajada está en un solo plano. Y un esquiador se desliza por esta pendiente, ¿ya? Pero esta pendiente, esta curva, en la intersección con el eje Y tenemos el punto A, ¿cierto? Y en la intersección con X el B. Entonces, este tramo de pendiente, de A a B, es una parábola, ¿ya? Solamente el tramo B, nada más. ¿Ya? B es el vértice de la parábola. Es una parábola. ¿Ya? El punto A está a 20 metros, bueno, H mayúscula, y la distancia desde O hasta B es L, 30 metros. Bueno, la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, el esquiador cuando pasa por C, lo hace con una rapidez de 14 metros por segundo, V sub C. Entonces, lo que se pide es exactamente en este instante, ¿cuál es la aceleración normal? Entonces, un esquiador se desliza por una pendiente coplanar, de modo que la curva B es una parábola, con vértice en B. Ya calcular la aceleración normal en C, o sea, la aceleración que tira hacia el centro de curvatura. Este trazo en verde es una circunferencia imaginaria, obviamente. Desde este punto de contacto, digamos, hasta el centro, es un radio de curvatura ρ, que se va a utilizar la aceleración normal, ¿cierto? Sabemos de que la aceleración normal, ya por lo que vimos anteriormente, esto es igual a la inversa del radio de curvatura por la rapidez. La rapidez era la derivada de S respecto al tiempo, al cuadrado. Es decir, el paréntesis viene a ser la rapidez, es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial. A ver, aquí hay un mensaje. Ya, implica conocer el radio de curvatura. Ahora, el radio de curvatura por matemáticas, esto lo recogemos de las matemáticas. Ya agarramos un libro de matemáticas, buscamos y encontramos radio de curvatura. Y a cada una función, una curva cualquiera, donde aquí se supone que se desliza un móvil, y a una curva y igual a f de x arbitraria, en cualquier punto de la curva, digamos acá por decir el punto A, por aquí pasa una circunferencia, es decir, acá hay una tangente, ¿no? Esa tangente perpendicular al radio. Ya, hay un radio correspondiente al punto A. El punto A es un x, y, bajo el marco x, y. Entonces el radio en el punto A, o sea, la radio de curvatura en A, es esta fórmula. Es 1 más la derivada de la función, y de la función, y. 1 más la derivada de la primera derivada, elevado al cuadrado. Y todo este numerador elevado a 3 medios. Y en el denominador tenemos el valor absoluto de la segunda derivada. Ya, entonces, implica conocer el radio de curvatura y aplicar esta fórmula. Primero, conocer la función. Hay que partir de la función. Esta es una parábola, dicen. Su vértice está en B, entonces hay que hallar la función, la ecuación de la parábola. Entonces, y igual a f de x viene a ser igual. Como es una parábola y su vértice está en B, o sea, el vértice no está en O. Si fuera en O sería una constante k o kappa por x al cuadrado. Pero como está desfasado el vértice, esta distancia n, entonces aquí vamos a tener x menos n. X menos n elevado al cuadrado. Ya está, ¿ves? Ahí. Entonces ya esa es la ecuación. Ya, pero hay que determinar el valor de k o de kappa, ¿cierto? Ahora, k o kappa lo determinamos con condiciones de frontera. La función, cuando x es 0, la función vale h mayúscula. Trabajamos con letras, ¿no? Entonces, esa es una condición de contorno, ¿no? Entonces aquí tendríamos ya f, cuando x es igual a 0, es igual a h mayúscula. Ya, eso lo reemplazamos en la función. Entonces, tendríamos aquí en la función sería h mayúscula es igual a k o kappa por x. Ya, pero x vale 0, entonces sería menos l al cuadrado. Menos l al cuadrado es l cuadrado. Entonces de aquí sacamos el valor de la constante. Kappa es igual entonces a h sobre l cuadrado. Entonces ya conocemos esa expresión. El valor de esta expresión. Entonces ya se agarra la calculadora, h se conoce, h mide 20, l mide 30. Entonces 30 al cuadrado 900.
sería entonces 20 sobre 900. Ya, eso vale, ya, K o kappa es 1 sobre 45. 1 sobre 45, o también 0.02222. 0.2222, inconmensurable. Bueno, ya, tenemos el valor de K. ¿Y ahora qué más? Entonces, por lo tanto, la función ya está definida. La función está definida. Entonces, está definida la función. Ya está. Ya, ahora, ¿qué más? Al aplicar la función, pues hay que derivar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aplicar la primera derivada. Entonces, la función. La primera derivada, la derivada de y respecto de x. F de x es y. Entonces, derivando obtendríamos, sería 2 por k, sería 2 por la constante, es el coeficiente, y por x menos l. Ya, esa es la primera derivada. Esa primera derivada hay que elevar al cuadrado para poner en la fórmula. Ya, entonces elevamos al cuadrado. Entonces sería aquí la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado. Esto viene a ser igual a 2 por k por x menos l. Ya, todo esto al cuadrado. Ahí está como función todavía. En un punto cualquiera x, y. O sea, esta derivada al cuadrado depende de x, nada más que de x. Ya, pero queremos el radio de curvatura. La segunda derivada. Esta función está acá, la segunda derivada. Entonces volvemos a derivar. La segunda derivada de y respecto de x es igual. A ver, la segunda derivada. La primera derivada es esta, ¿no es cierto? Ya, esta es la derivada al cuadrado. La derivada es esta. Si volvemos a derivar esta expresión, tenemos 2 capas nada más. Sería 2 veces capa. Ya está. Entonces aquí tenemos ya la segunda derivada. Está la segunda derivada y tenemos aquí la primera derivada. Ya, esta es la primera derivada al cuadrado. Bueno, ya tenemos las derivadas. Ya, ahora hay que determinar el radio de curvatura. El radio de curvatura, pero en el punto C. En el punto C. Para determinar el radio de curvatura en el punto C, claro, aplicamos las fórmulas, ¿no? La primera derivada que es esta relación. Ya, esta x hay que reemplazarla por la abscisa de C. La abscisa de C, el xc. Ya, entonces, bueno, aquí es una constante, ahí no hay problema. Entonces, aquí también está esto, también es el xc. Entonces, hay que determinar el xc. Ahora, ¿cómo determinamos xc? La abscisa del punto C. Tenemos ya la función. Teniendo la función, entonces aplicamos en esta función. En esta función, hacemos lo siguiente, una condición de frontera también. Es decir, el valor de la función cuando x es igual a xc. Cuando x es igual a xc, la altura, el valor de la función es h minúscula, que vale 10. Aquí lo trabajamos literal, es h minúscula. H minúscula. Entonces, ¿cómo va quedando eso? Entonces aquí tendríamos, a ver, esta expresión quedaría así. El primer miembro sería h minúscula. Ya, en el segundo miembro tenemos k o kappa. Eso ya se conoce, esta expresión. Ya, kappa ya se conoce. Esta x se reemplaza por el xc. xc menos l se conoce. Esto elevado al cuadrado. Ahí. Ya, de aquí despejamos el xc. Entonces primero despejamos el paréntesis. Ya, xc menos l al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser igual a h sobre k. H sobre k. Ya, entonces ya despejamos, ya sabemos que tomamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada, aquí bueno, el más menos. Aquí ya se cancela la raíz con el exponente y se va despejando el xc. Entonces, por lo tanto, xc, la abscisa del punto C, viene a ser igual. Ya. L, esto pasa al segundo miembro, L. Ahora tenemos más menos. ¿Cuál aplicamos? ¿Más o menos? A ver, xc.
X es la abscisa. O sea, ¿qué significa esto? La distancia desde O hasta acá. Esa distancia desde O hasta este punto no puede ser mayor que L, es imposible. Si aplicamos el más, entonces tendríamos L, porque esto pasa a segundo miembro, L más algo. No puede ser L más, entonces quiere decir que es mayor que L. Entonces no puede ser mayor, tiene que ser menor. Entonces por lo tanto aplicamos el negativo, ¿no? Tenemos que aplicar este menos. Ese menos. Entonces sería L menos la raíz cuadrada de H sobre K. Entonces ahí tenemos el XC. Ya está el XC. Ya esto tiene su valor. Se conocen todos los parámetros. L vale 30, ya H minúscula vale 10, K o kappa ya hemos determinado el valor de kappa, aquí está, 1 sobre 45 o 0.0222222, inconmensurable. Ya este XC entonces valdría, a ver, XC, ya 8.78. Ya 8.78. A ver, con 4 números, con 4 dígitos. 8.78, 68. 68. Bueno, aquí trabajó con más en la calculadora. Ya 8.78, 6796. Ya 6796. Unidades metros, ¿no? Ya es el valor numérico. El valor numérico. Ya, esto también tiene su valor numérico. 2 por kappa, el doble de esta expresión, 0.0444, ¿no? Dos veces. Entonces aquí tenemos 0.0444, es decir, 0.02222, es decir, 2 sobre 45. 2 sobre 45, a ver, por si acaso. Entre 45. Ya 0.044444, etcétera. Ya. Entonces ya tenemos ahí los valores numéricos. Ya tenemos, ya todo, ahora sí podemos aplicarlo directo acá. Entonces el radio de curvatura correspondiente al punto C, ¿no? Al punto C. Bueno, aquí es el punto, claro, este gráfico con la teoría. Esta fórmula con la gráfica. Con la gráfica. Ya, ahora vamos ya al problema. El radio de curvatura en C. Entonces el radio de curvatura en C, el radio ρ sub C, viene a ser igual. A ver, tenemos ya la fórmula. Esta. Tendríamos entonces ya 1 más, ya, la primera derivada al cuadrado. La derivada de, ya. Tenemos entonces la primera derivada, pero esta primera derivada, tenemos así todavía, es la derivada de y respecto de x, ya, pero esta derivada tiene que estar aplicada en el punto C. Ya, porque la derivada así en general es esta expresión. Cuando se aplica esto en el punto C, aquí no vamos a poner, aplicado en el punto C, este x será xc. Entonces en el punto C. Entonces esa derivada se eleva al cuadrado, ¿no? Derivada al cuadrado. De acuerdo a la fórmula. Al cuadrado. Ya está. Entonces ahora todo esto va a las 3 medios. Ya, y en el denominador tendríamos ya la segunda derivada. La segunda derivada, ¿cuánto salió? La segunda derivada, 2 veces kappa. 2 veces, es una constante. 2 veces kappa. Entonces podemos ir dando el valor de la derivada. Esta derivada en C. Ya la derivada de y respecto de x en C. Ya, ¿cuánto vale eso? A ver con la máquina. Ya, a ver. Tendríamos, a ver, 2 por kappa, ya 0.0, pues ya. 0.044444, es decir, 2 sobre 45, ¿verdad? Ya que multiplica por, mejor 2 sobre 45. Ya, paréntesis.
Ya, 2 entre 45, ya. 2 sobre 45 es 2 capas. Ya, esto multiplica por, ya, paréntesis, ya, el XC. XC, ¿dónde está XC? Ya, XC vale 8.78, 8.78, 67,96. Ya. A eso se le resta L, o sea, menos 30, ¿no? Menos 30. Entonces eso va a dar negativo, pero como se eleva al cuadrado, ¿no? Se eleva al cuadrado, a la larga va a ser positivo. Ya, pero aquí estamos sacando solamente la derivada, la primera derivada, sin elevar al cuadrado. Entonces esto sale menos 0. Menos 0.9428. 9428. 942809. Ya, ahí, menos. Y eso, claro, se eleva al cuadrado, ¿no? Se eleva al cuadrado, sale positivo, se agrega 1 y esta suma ya se eleva a 3 medios y se divide entre 2 veces k. Entonces, entre 0.04444. Entonces ya solamente es cuestión ya de reemplazo. Entonces, por lo tanto, el radio de curvatura en el punto C, ahí resultaría, a ver, ahí resulta 58.41. 58.41. 58.41, 0,665 metros, ¿no? Metros. Entonces ya tenemos el valor de ρ sub c en metros. En metros. Y por lo tanto ya tendríamos ya la aceleración normal. Es este valor de la, pero 1 sobre, y por la rapidez. Entonces tendríamos aquí la aceleración, aplicamos esta fórmula, la aceleración normal, pero en c, es igual a 1 sobre ρ sub c, ya por, ya la velocidad, esta es rapidez al cuadrado, es decir, el b sub c al cuadrado. Entonces aquí tendríamos de que la aceleración normal viene a ser igual, ya se conocen todos los parámetros, se efectúa, pero antes quiero estar bien seguro de esto. A ver, vamos a efectuar ahí. Ya uno más, a ver, tendríamos un paréntesis, a ver. Ya, un paréntesis elevado a la 1.5. 3 medios es 1.5. Ya, primero tendríamos aquí, ya me va a ver. Sería paréntesis sobre paréntesis. Sería paréntesis entre, ya, el denominador es 2 sobre 45, ¿no es cierto? Ya, o sea, 0.0444, ya. Entonces aquí entre paréntesis 2 entre 45, ya. Ahora en la parte de arriba, el numerador, ya tenemos ya un paréntesis elevado a la 1.5. Ya, ya está el paréntesis. Esto elevado a la 1.5 y dentro de ese paréntesis va ya uno más paréntesis. Ese paréntesis está elevado al cuadrado, y el paréntesis es la primera derivada, es decir, acá este. Y el negativo ya no tiene sentido, ¿no? Se le puede poner, no hay problema. 0.942809. Ya, entonces ahí resultaría, ya está bien, 58.41, 58.41, 0,600, bueno, acá 659, bueno, ya, pero en el programa que tengo, ya bueno, ahí 0,659, ya, 0,652, ya, pero en el programa que hice aquí, correlativamente sale este valor. Y entonces, por lo tanto, la aceleración normal resulta 3.3555. 3.35, ya es 6 en todo caso, ya metro por segundo al cuadrado. Ya, esa vendría a ser la aceleración normal en C, o sea, la aceleración que tira hacia el centro de curvatura. Esa es la aceleración. En el movimiento circular es la aceleración centrípeta, pero así en el movimiento generalizado
es la aceleración normal, la que tira hacia el centro. Entonces, esta viene a ser la respuesta. Esa es la respuesta al problema. Ya, como pueden ver, es un problema fácil. Hemos aplicado las fórmulas que hemos visto en el video anterior, ¿no? Sobre el movimiento curvilíneo. Y lo único que hemos aplicado ya sin demostrar esta cuestión de las matemáticas, el radio de curvatura. Esto sí, ya, bueno, ahí ya no me meto a demostrar eso. Hemos recogido lo más de las matemáticas, este radio. Y hemos aplicado la fórmula. Nos pide la aceleración normal nada más. La inversa del radio de curvatura por la rapidez al cuadrado. La rapidez en el punto, resulta en el punto de interés. La tangencial, o sea, perdón, la rapidez, claro, la tangencial. La rapidez es tangente a la curva. Bueno, eso sería todo por este video. En una próxima oportunidad, bueno, ya veremos más ejemplos o de repente otros temas más, pues ustedes saben, yo estoy en la línea de, física, bueno, la parte de física 1, física 2, electromagnetismo y algo de geometría de vez en cuando. Bueno, les agradezco la atención, muchas gracias por las suscripciones, gracias, cuídense, bye bye.